darle la palabra a Andrea. Hola, gracias y gracias por la invitación. Gracias a Nicole también por la exposición. Bueno, primero señalar que es un día complejo, es un día doloroso, pero creo que esta discusión de algún modo se enlaza muy bien con lo que, o sea, el hablar de democracia y feminismo se enlaza muy bien con la discusión respecto a cómo le damos continuidad de algún modo al proyecto histórico que fue truncado por la dictadura, y desde un lugar muy que hemos ido construyendo también desde el autonomismo, desde el campo convergente, y que recogiendo un poco lo que decía la Nicole, creo que pasa por sí recoger cuáles fueron, digamos, los aciertos de ese proyecto, los avances de ese proyecto, como no mencionar la construcción de poder popular, como no mencionar la experiencia de los cordones industriales, eh, pero también la importancia de ver cuáles fueron las limitaciones de ese proceso, por un lado, o sea, las cuestiones que quedaron fuera, que si bien estaban presentes y que se disputaron, no lograron ser hegemonía en ese momento, pero también las cuestiones que se han ido incorporando, eh, digamos, que se han incorporado en estos 45 años, cómo ha ido cambiando también las formas de dominación, las formas de explotación, cómo se ha avanzado en la explotación de los bienes comunes, y eso también nos pone en una situación distinta al momento de pensar un proyecto de transformación. Y creo que ahí también hay una pregunta que se tiene que hacer el campo convergente respecto a la transformación social. Creo que el feminismo ahí también nos interpela a pensar la transformación social no solamente como un horizonte o un punto de llegada, y ahí la importancia de hablar de la democracia feminista, porque la transformación social es un movimiento, no es un hito, es todos los días, es un continuo de acciones de resistencia, de lucha, y sobre todo, y acá digo una de las cuestiones que me parecen más relevantes del feminismo, cómo esas luchas tienen por objetivo el ampliar la posibilidad concreta de sostener la vida humana y no humana en su conjunto, o bien lo que decimos también la posibilidad de reproducirla. Entonces, creo que desde ahí, desde esa lectura hay que leer también la concepción de democracia. O sea, por un lado, la crítica que se le ha hecho ya hace bastante tiempo por parte de las feministas a cómo se entendió la democracia, ¿cierto? Desde, por un lado, el individuo, este individuo universal, este individuo varón, propietario, blanco, ¿cierto? Pero también cómo vamos pensando en nuevas actorías, nuevas sujetas, no solamente desde lo individual, sino que desde lo colectivo, pero también con la posibilidad de la autonomía. Creo que, sin ahondar en ello, creo que es importante también a lo que ya señalaba la Nico respecto de cómo las feministas negamos el postulado liberal, ¿cierto?, que afirma que la vía pública y la vía privada se tienen que entender completamente por separado, que eso de algún modo nos lleva también a cuestionar todo el entramado político sobre el que nos paramos, sobre el que también muchas veces se paran las izquierdas al dar este debate. Y creo en ese sentido que es importante aprender que tanto o sea, la teoría y una práctica democrática que no es al mismo tiempo feminista, solamente va a servir para reproducir formas de dominación. Y es en ese sentido que me interesa que comprendamos la democracia, como la democracia para la transformación radical de la sociedad. Y ahí creo que uno de los, como para recoger también la lucha de muchas compañeras durante los 80, ¿cierto? La ampliación del campo de batalla, la ampliación de lo político, la ampliación de lo que se concebía por democracia, ¿cierto? Cuando se decía en los 80 que se quería no solamente democracia en el país y en la casa, es de algún modo incorporar en la esfera de lo público lo que había sido relegado de ese espacio, lo que había sido relegado de lo político, y que hoy día aún persiste, y que aún, estando ciertos temas en lo que es considerado como público, se le despolitiza. Y ahí, por ejemplo, cuando se saca de lo político ciertos temas como el aborto, como
como el matrimonio igualitario, que se dice que son temas valóricos, ¿cierto? Porque se despoja de su contenido político y se atribuye al contenido como de lo valorativo. Y quiero proponer en particular algunas cuestiones que creo que son tareas cruciales para construir una forma feminista de democracia en el campo convergente y para poder esto proponerlo a la sociedad en su conjunto. Okay. Primero, me interesa este concepto que acuña Maya Galindo y también Paul Preciado de que actualmente estamos viviendo en una democracia sin cuerpo. Creo que eso de algún modo nos lleva a comprender que la sociedad se sustenta sobre, o sea, creo que es una visión muy materialista, se sustenta sobre la vida misma, no sobre un universal, sobre un abstracto, y eso nos obliga también a pensar en la vulnerabilidad del cuerpo, en la necesidad del colectivo, no desde una manera totalizante ni universalizante, considerando la diferencia, pero estableciendo no ya al individuo como punto de partida, sino que al colectivo, aún nosotras, a fundar la vida colectiva, pero sí, también estableciendo ámbitos donde puedan expresarse las subjetividades, donde pueda expresarse la autonomía individual, y eso también es una forma de posicionarse frente a los totalitarismos o ciertas formas de construcción del siglo XX. Por otro lado, también me parece importante invertir o hacer una inversión de la titularidad de la decisión política. O sea, por un lado, la democracia liberal establece la delegación de la capacidad de decidir sobre los asuntos de interés colectivo en algunos, en el representante, en el diputado, en el alcalde, en el Estado, y creo que una democracia feminista nos lleva, creo que también la Nico lo dijo, a replantearnos también la forma en que nos relacionamos con esos encargados, con esas vocerías, entendiendo que no entregamos nosotros como colectivo nuestra capacidad de decidir en ellos, sino que esa capacidad reside y debe residir en nosotras. Por otro lado, también hay una discusión respecto a la forma de la organización. En general, se ha tendido a construir una forma jerarquizada que tiende a establecer en cierto lugar de la jerarquía a quienes tienen una mejor posición en el sistema sexogénero, una mejor posición de clase, pero yo también creo que es importante pensar cómo construimos formas horizontales que se hagan cargo sí de esas condiciones materiales y esas diferencias y que establezcan también formas de autorregulación colectiva, por otro lado. Y volviendo a un punto que ya tomé, creo que también es relevante el centrar el ejercicio de la construcción de la democracia en nuevas formas de apropiación colectiva de lo producido y lo reproducido. Creo que la ampliación de la acumulación de capital desconoce las necesidades del ámbito de la reproducción de la vida, que es algo con que las feministas insistimos un montón, y creo que la democracia, la democracia feminista, al ampliar el campo de lo político, al cuestionar la división entre lo público y lo privado, y al poner en el centro la reproducción de la vida, también es una forma, digamos, sumamente revolucionaria de poder disputarle al poder, no ya solo entendido como el Estado, no ya solo entendido como una parte del poder, sino a la totalidad de diferentes maneras. También dentro de esta democracia feminista a construir, creo que es muy importante en la disputa que vamos a dar en los años que vienen, es la forma feminista de cómo se construyan también estas capacidades colectivas y cómo, claro, está súper asociado los liderazgos a una forma masculina de hacer política. Y creo que eso tampoco es propio solo de los varones. Creo que nosotras mismas también reproducimos formas patriarcales de construir, de hacer política, hace poco una compañera, después de una asamblea nacional, se me acercó y me dijo como, no sé, como que había tratado mal a un compañero, y en realidad como no lo había visto, eh, también porque muchas veces tenemos, o a las mujeres también nos cuesta mucho, a las feministas,
con las dificultades que tiene disputar dentro de una organización mixta, donde el feminismo tampoco todavía es, digamos, más allá de los principios, es carne dentro de la organización, entonces muchas veces también sin esa autorregulación colectiva tendemos nosotras mismas a reproducir esa forma de construir y creo que es importante como ponerle atención a eso. En resumen, diría que las tareas de la convergencia, por un lado, es como implican dar discusiones estratégicas respecto de cuál va a ser el lugar que va a tener en la construcción una democracia feminista, no solamente como punto de llegada, sino digamos, en el camino. Por otro lado, cómo se incorporan esos elementos estratégicos en la táctica, porque también viendo cuáles son, o sea, no sé si han leído los documentos del mundo convergente, en general los elementos tácticos carecen de una perspectiva feminista, o sea, todavía están muy a nivel de principio, a nivel de estrategia, pero, o de cuál se dice como queremos construir una sociedad feminista o queremos acabar con el patriarcado, pero luego cuando se hace la bajada a, bueno, y en el momento político, hoy, ahora, en la táctica, cómo se juega el feminismo, bueno, nuevamente se habla de un sujeto trabajador, una centralidad, se habla de la contradicción capital-trabajo, y a la vez también la idea, ¿cierto?, que también lo decía la Nico, de el asalto al poder o la toma como al Estado por arriba, sin pensar en formas de construir poder popular, poder comunitario desde la reproducción de la vida misma. Y creo que ahí también desde el feminismo hay un aporte muy importante o digamos una crítica importante a las políticas estadocéntricas, porque el Estado, por un lado, es patriarcal, también es monopolizador, es totalizante, y hay que estar alerta de ello. No digo rehuir de la disputa institucional o de esa lucha, pero sí estar atentos a que se va a hacer, digamos, uno de los tironeos importantes al momento de dar esta disputa. Me quedo ahí. Muchas gracias, Andrea, por tu exposición. ¿Te puedo hacer una pregunta como para que quede más claro? Quizás se pueda aprovechar aún más tu intervención. Súper breve, como algún ejemplo o alguna manera en la cual podamos visualizar, poner al centro, en el fondo, la sostenibilidad de la vida. ¿Qué implicaría eso